Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Ciencia y Ambientes. El día de hoy vamos a ver el tema relacionado a los animales invertebrados y los animales vertebrados. Entonces nosotros ya hemos conocido aquellos de los animales, aquellos que son animales invertebrados y aquellos que son animales vertebrados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que los invertebrados se van a caracterizar porque carecen de huesos y los vertebrados presentan un conjunto de huesos que se va a llamar esqueleto. Entonces nosotros el día de hoy vamos a ver a cada uno de estos animales y en sí vamos a ver la clasificación que corresponde a los animales vertebrados, que ellos se van a clasificar en peces, anfibios, aves, reptiles y mamíferos. Entonces, nosotros vamos a ver ahora los animales invertebrados. Los animales invertebrados son los animales, ¿ya? Son los animales que son mayor número en el reino animal. ¿Y quién es el grupo de mayor número del reino animal? Los artrópodos. Entonces, los animales invertebrados, como estamos viendo en este esquema, los animales invertebrados, ¿ya? Se van a caracterizar porque carecen de huesos, carecen de huesos. Y por lo tanto, como carecen de huesos, estos animales invertebrados van a tener un llamado esqueleto externo, llamado exoesqueleto, que en muchos de los animales invertebrados pueden ser una especie de una concha o una especie de un caparazón. Una concha o un caparazón viene a ser un exoesqueleto que va a proteger a los órganos internos. ¿De quién? De estos animalitos invertebrados. ¿Y quiénes pertenecen a los animales invertebrados? Por ejemplo, vamos a tener, ya, vamos a encerrar en un círculo, por ejemplo, vamos a tener a los anélidos. Cuando hablamos de los anélidos, vamos a hablar de los gusanos, ¿ya? Ellos carecen de huesos, ellos carecen de huesos. Estos animalitos, estos anélidos, se van a caracterizar porque presentan el cuerpo segmentados. Vamos a tener que se reproducen mediante huevos, son ovíparos, ¿sí? Entonces luego vamos a tener otra clasificación de los invertebrados, como vemos acá, a los equinodermos. Cuando hablamos de los equinodermos, vamos a hablar de quién, de la estrella de mar y del erizo de mar. Ellos presentan un exoesqueleto, como ustedes lo pueden observar. Ese exoesqueleto protege a los órganos internos de la estrella de mar o del erizo de mar. Luego vamos a tener que presenta un sistema pentarradial. Vamos a ver que presenta un tipo de reproducción, ¿ya? Asexual por bipartición. Luego vamos a tener, chicos, por acá otro representante de los anélidos, de los invertebrados. Tenemos otro representante de los invertebrados que son los celenterios o también llamados nigdarios. Acá tenemos a quién, a la medusa, a la malagua, tenemos a las anémonas, los corales. Entonces ellos pertenecen a este filo, que es el filo de los celenterios, que son invertebrados, carecen de huesos. Luego tenemos por acá a otro filo, que es el filo de los moluscos. Cuando hablamos de los moluscos, vamos a hablar de aquellos animales que van a presentar una respiración branquial, al igual que los celenterios, es decir, respiran bajo el agua. Vamos a tener que los moluscos pueden ser, por ejemplo, el caracol, puede ser una lapa, puede ser un pulpo, como están observando ahí, y ellos carecen de huesos. Y otros, dentro de este filo de los moluscos, presentan una especie de concha que los protege, ¿no? Por ejemplo, las valvas, los choros, los mejillones, ellos presentan una bivalva que tienen dos estructuras que van a proteger a sus órganos internos, como por ejemplo el caracol. El caracol presenta una concha, una especie de un caparazón, una concha, donde el animalito se refugia y protege sus órganos blandos. Entonces vamos a ver
que los seres de este filo y de los invertebrados presentan una concha o un caparazón para proteger sus órganos internos, que son llamados exoesqueletos. Luego tenemos a los platelmitos, que son estos de acá, los gusanos aplanados, como por ejemplo tenemos a la planaria, tenemos a la duela, tenemos a la tenia solium, que son animalitos que presentan el cuerpo aplanado, por eso se llaman platelmito. Tenemos por acá al filo de los poríferos, que vamos a tener aquí a las esponjas de mar, que son los seres más inferiores de los animales, ¿no? Y estos presentan una respiración branquial, también ellos respiran bajo el agua a través de sus células. Vamos a tener que presentan una estructura, como pueden ver acá, un orificio llamado ósculo, por donde ingresa el agua y también ingresan sus alimentos, presentan gran cantidad de poros por donde circula el agua constantemente para que ingrese también sus alimentos. Entonces, todos los que he encerrado de rojo vienen a ser filos, vienen a ser la categoría taxonómica inferior al reino animal. Pero dentro de este filo vamos a ver al filo de los artrópodos. Este señor de acá, el que estoy encerrando en un círculo de color rojito. Vamos a cambiar de color, ¿ya? Bueno, es un filo también, voy a ponerlo de color rojito. Pero este filo, a su vez, se va a dividir en clases. ¿Y en qué clases se van a dividir? Ah, profesor, se van a dividir en la clase de los miriápodos, en la clase de los crustáceos, en la clase de los arácnidos, en la clase de los insectos. Este filo artrópodo se va a dividir a su vez en clases, y siendo este filo, los artrópodos, es el más numeroso de todo el reino animal, son los más numerosos. Entonces, cuando hablamos de los miriápodos, ¿de quiénes vamos a hablar? Ah, profesor, cuando hablamos de los miriápodos, vamos a hablar de los 100 pies, del 1000 pies, ahí tenemos a los miriápodos. Luego, cuando hablamos de los crustáceos, ¿de quiénes vamos a hablar? Ah, profesor, vamos a hablar del cangrejo, vamos a hablar de los langostinos, de las langostas, de los camarones, ¿no? Que ellos presentan un exoesqueleto, un caparazón que protege a sus órganos blandos. Luego vamos a tener a los arácnidos. Ah, ya, estos animalitos, ya, que su cuerpo está dividido en dos segmentos, en una cabeza y un cefalotórax, presentan 4 pares de patitas, es decir, 8 patitas, 4 a los costados, ¿no? Cada lado, vamos a ver que estos animalitos pueden ser, por ejemplo, el alacrán, el escorpión, las arañitas, ellos son arácnidos. Y por último tenemos a los insectos, por acá, que ellos tienen el cuerpo dividido en 3 segmentos, cabeza, tórax y abdomen. Presentan 3 pares de patas, 3 patitas a cada lado, es decir, tienen 6. Presentan un par de antenas, algunos tienen alas que pueden volar, otros no. Por ejemplo, tenemos ahí a la mariquita, tenemos a una hormiga, tenemos a una mosca, un zancudito. Entonces, todos ellos pertenecen a los insectos. Entonces, todos los que estamos hablando ahorita, chicos, vienen a ser invertebrados, es decir, carecen de huesos, pero tienen un exoesqueleto, que es un esqueleto externo, que puede ser un caparazón o puede ser una concha, que los va a proteger, ¿no? Entonces, vamos a tener también, chicos, vamos a tener por acá, vamos a hablar de los artrópodos, que es el filo más grande, que estos se van a clasificar dentro de los invertebrados. La palabra artrópodos, ya, mira, la palabra artrópodos se va a dividir en dos, ya, en dos vocablos griegos. Ar, lo voy a señalar acá con rojito, con una línea, por acá, mira, ar, ¿qué significa articulaciones?
así como lo que nosotros tenemos, ¿se acuerdan cuando vimos el sistema óseo, las articulaciones que unían un hueso y otro? Ya, esas articulaciones igualito presentan estos animalitos. Articulaciones, y podo significa patas. Entonces, ¿qué significan los artrópodos? Son aquellos que tienen patas articuladas, tienen patas movibles, ¿no? Y muchos artrópodos sufren metamorfosis. Muchos de los artrópodos sufren metamorfosis, como por ejemplo pueden ver ahí en el esquema, ¿quién está sufriendo una metamorfosis? Ah, profesor, es una mariposa. ¿Y esta mariposa a qué clase pertenece? A los insectos. Entonces, los insectos habíamos dicho que ellas como tenían el cuerpo dividido en 3 segmentos, profesor. Ahí está, mira, nosotros podemos ver que la mariposita tiene su cabeza, ya, la mariposita tiene por acá su cabecita, tiene por acá su tórax y tiene por acá su abdomen. Tienen su cuerpo dividido en 3. ¿Qué presentan también? Ah, profesor, presentan un par de antenitas y algunos tienen alas, como en este caso la mariposa. Ahora, la mariposa sufre un proceso de metamorfosis. Por ejemplo, la mayoría de los invertebrados, ¿ya?, son de reproducción ovíparos, ¿ya? Es decir, se reproducen por huevos. Entonces, ellos ponen sus huevecillos, ¿ya? La mariposa pone sus huevecillos, luego estos eclosionan y dan origen a una oruga, o también llamada larva, que esta se va a alimentar, es un herbívoro, se va a alimentar, y luego esta larva ingresa en un estado de pupa, o también llamada crisálida, que forma una estructura sedosa en donde la oruga comienza el proceso de metamorfosis y luego da origen a la mariposa, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a tener que la mayoría de los artrópodos ya sufren metamorfosis. Ahora, una vez que ya hemos conocido a los invertebrados, vamos a conocer ahora a los vertebrados. ¿En qué se iba a diferenciar los invertebrados de los vertebrados? Ah, profesor, los invertebrados no tienen huesos y los vertebrados sí lo van a tener y lo vamos a conocer ahora. Entonces, por acá tenemos a los invertebrados, ya lo hemos visto. Ahora vamos a tener por acá a los vertebrados. Entonces, los animales vertebrados son animales que poseen huesos. Ahí está, bien claro. Poseen huesos. Que ese conjunto de huesos forma un esqueleto. ¿Y ese esqueleto será externo? No, no, no. Es un esqueleto interno. Se llama endoesqueleto. Cuando es un esqueleto interno, se llama endoesqueleto. Y cuando era un esqueleto externo, como en los invertebrados, era un exoesqueleto. ¿Ya? No se olviden. Exoesqueleto, esqueleto externo. Endoesqueleto, esqueleto interno. Y eso es lo que nosotros poseemos. Los vertebrados vamos a poseer un esqueleto interno, llamado un endoesqueleto, cuya estructura principal, ¿quién va a ser? Nuestra columna vertebral. La columna vertebral, se encarga de establecer la postura corporal, ¿no? Con el conjunto de todos los huesos. Vamos a tener que los huesos nos brindan flexibilidad, movimiento al cuerpo, además de protección, como por ejemplo habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos el sistema óseo? Los huesitos del cráneo iban a proteger a un órgano blando que era el cerebro, la caja torácica, el conjunto de los huesos de la caja torácica iban a proteger al corazón, a los pulmones. Entonces ellos se encargan de protegernos. Y vamos a tener que los vertebrados van a presentar también clases. Y esta clasificación de los vertebrados se van a dar de la siguiente manera. Los animales vertebrados se van a clasificar tenemos en peces,
luego tenemos los anfibios, tenemos los reptiles, tenemos las aves y los mamíferos. Viene a ser la clasificación de los animales vertebrados. Entonces, aquellos que poseen huesos, que estos se agrupan formando un esqueleto interno llamado endoesqueleto, que el esqueleto nos da flexibilidad, movimiento y protección. Entonces ahora vamos a ver cada una de las clasificaciones de los vertebrados. Entonces vamos a ver rápidamente la primera clasificación, que vienen a ser ¿quién? Los peces, profesor. Ahí está. Cuando hablamos de los peces, chicos, estos animalitos, ¿dónde viven? ¿En la tierra? No, viven en el agua. Por eso tienen medio acuático, es decir, viven en el agua, respiran a través de branquias que se van a encontrar en este lado. Ahí está, presentan branquias que la utilizan para respirar bajo el agua y poder captar el oxígeno que se encuentra disuelto en ella. ¿Sí? Muchos de nosotros le llamamos agallas, ¿no? Es cuando van al mercado, mamá, para ver si el pescadito está fresco o no, lo mueve por esta parte, ya, esas son las branquias. Vamos a ver que presentan extremidades, sí, pero en forma de aletas. Van a tener aletas principales, dorsales, caudales, que les permite a los pececitos realizar su movimiento. Su piel está cubierta de escamas. Se reproducen por huevos, es decir, son ovíparos, ¿no? Y vamos a tener una gran variedad de peces. Tenemos ahí, por ejemplo, nos dice la corvina, el pejerrey, el lenguado, el bonito, el pampanito, una gran variedad de peces, ¿ya, chicos? Entonces, ellos presentan esas características. Ahora, cuando hablamos de los anfibios, que viene a ser la otra clase de los vertebrados, ellos se van a caracterizar porque son los únicos, ya los únicos vertebrados que van a sufrir un proceso de metamorfosis, es decir, un proceso de cambio, ¿ya? Vamos a ver que estos seres de los anfibios se reproducen mediante huevos, es decir, son ovíparos, viven en el agua y en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos van a sufrir un proceso de metamorfosis y en ese proceso van a vivir un tiempo, una temporada en el agua y otra temporada en la tierra, por ese proceso de metamorfosis. Luego vamos a ver que sufren el proceso de metamorfosis, tienen respiración branquial y pulmonar, exclusivamente cutánea. ¿Por qué? Porque cuando están en su etapa de larva, viven en el agua, pues respiran por branquias. Y cuando ya están en la tierra, respiran a través de su piel y utilizan sus pulmones, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener a la rana, el sapo, la salamandra, que ellos vienen a ser anfibios. Y como ustedes pueden observar ahí en el esquema, vamos a tener el proceso de metamorfosis de un sapo. Un sapito, ¿ya? Un sapito que hace, pone sus huevecillos. Entonces, ¿por qué? Porque es ovíparo. No te olvides, estos animalitos son ovíparos, ponen huevos. Entonces, como ponen sus huevecillos, este huevecillo ya fecundado, este embrión, se desarrolla y al desarrollarse da origen al llamado renacuajo, que lo tenemos acá. Ahí está, el renacuajo. Entonces, como ustedes pueden observar, el renacuajo, ¿ya? Que es la primera fase de la metamorfosis, donde vive en el agua. Por lo tanto, estos renacuajos parecen unos pececitos, porque viven en el agua. Por lo tanto, tienen respiración branquial. Ah, ya. Entonces, estos renacuajos van a ir sufriendo un proceso de metamorfosis en la cual les va a ir saliendo sus extremidades, que son llamadas ancas, ¿no? En las ranitas, en los sapitos, van a ir apareciendo sus extremidades, su cola se va a ir reduciendo, como pueden ver, cada vez que van aumentando sus extremidades, y hasta que al final estos renacuajos pierden la cola y salen hacia la tierra, ya como lo podemos ver acá. Ya en esta etapa, ya el sapito respira a través de su piel, que es una respiración cutánea, ¿no? En la cual
esa respiración se va directo a sus pulmones. Entonces nos vamos a dar cuenta, chicos, que los únicos vertebrados que sufren metamorfosis, ¿quiénes van a ser? Los anfibios, no te olvides, ¿ya? Luego tenemos otra clasificación de los vertebrados, otra clasificación de los vertebrados. Tenemos a los reptiles. Cuando hablamos de los reptiles, son animales que pueden vivir tanto en el agua como en la tierra también, ¿sí? Son animales de sangre fría, su respiración es pulmonar, se reproducen a través de huevos, es decir, su reproducción es ovípara. Su piel está cubierta de escamas, que son escamas muy duras, a diferencia de los peces, que son escamas muy blandas. El de los reptiles, sus escamas son muy duras, ¿ya? Algunos viven en desiertos, otros pueden vivir en las selvas, otros pueden vivir en zonas muy frías. Entonces nos vamos a dar cuenta que estos reptiles, estos vertebrados, pueden vivir en muchos lugares, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a tener a la serpiente, al cocodrilo, a las lagartijas, tenemos también a la iguana, el camaleón, las tortugas vienen a ser reptiles, como son ovíparos, ponen huevos, son de sangre fría, por lo tanto tienen que estar expuestos un periodo largo en el sol para que puedan regular su temperatura. Luego vamos a tener que ellos presentan escamas muy duras que cubre todo su cuerpo, ¿ya? Y luego tenemos a las aves, que viene a ser otra clasificación de los vertebrados, que estas se van a caracterizar porque la mayoría de las aves pueden volar. ¿Por qué digo la mayoría? Porque hay aves que no pueden volar, como por ejemplo están observando ahí ustedes la avestruz. La avestruz es una ave que no vuela, al igual que el pingüino y otras aves más, ¿no? Vamos a ver entonces, chicos, que las aves poseen plumas, poseen un esqueleto muy liviano, sus huesos son muy livianos, por dentro son huecos que contienen aire, por eso pueden volar, las aves que pueden volar. Su reproducción es ovípara, ¿qué cosa quiere decir? Que se reproducen por huevo. Su respiración es pulmonar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la paloma, que es una ave que puede volar, la avestruz, que es una ave que no puede volar, el codorniz, el pavo real, tenemos nuestra gallinita, nuestro patito, entonces todos son aves, ¿no? Porque presentan plumas que cubre todo su cuerpo. Reproducción, ya, reproducción es a través de huevos, son ovíparos. Presentan alas, presentan dos patas, es decir, un par de patas que les permiten movilizarse, ¿no? Entonces, esa es característica de las aves. Y por último, ahora sí vamos a ver a los mamíferos, la clase de los mamíferos. Cuando hablamos de los mamíferos, vamos a hablar de la clase de los vertebrados, en la cual está incluyendo al hombre. Nosotros somos mamíferos. Y vamos a ver que presentan un nivel de inteligencia superior al resto de los animales. ¿Ya? Los mamíferos presentan un nivel de inteligencia superior a los reptiles, a las aves, a los peces, a los anfibios. Estos tienen una gran diversidad de formas de movimiento, por ejemplo, algunos pueden correr, algunos pueden volar, otros pueden nadar, como por ejemplo tenemos acá la ballena, que es uno de los mamíferos más grandes de nuestro planeta, nada, pero dirán, profesor, pero está en el agua, debe ser un pez. No, es un mamífero. Al igual que los delfines, al igual que los tiburones, son mamíferos, no son peces, ¿ya? Luego tenemos un mamífero terrestre, el mamífero terrestre más grande, que es el elefante. Luego tenemos un mamífero aéreo, que es el murciélago. Tenemos un mamífero terrestre también que puede correr muy bien, que es el caballo. Entonces, se pueden
mover de diversas formas. Su reproducción es sexual, es decir, va a haber una especie hembra, una especie macho, y estas paren a sus crías, van a parir vivo a sus crías, es decir, la cría se va a desarrollar dentro del vientre de la especie hembra durante un periodo. Los periodos varían, ¿ya? Los periodos varían. Por ejemplo, en los elefantes es alrededor casi de 11 meses. En otros animales pueden ser 2 meses, 3 meses. Entonces varía el tiempo de gestación, que se llama, ¿no? El periodo de formación del nuevo ser. Y paren a sus crías, por eso son llamados vivíparos. La especie hembra presenta glándulas mamarias para que pueda alimentar a su cría, como por ejemplo estamos viendo ahí al caballito, ¿no? El caballito se está alimentando de las glándulas mamarias de su mamá que produce la leche para que éste pueda alimentarse y crecer, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la vaca, la foca, el murciélago, el caballo, las ballenas, los delfines, etcétera. Ahora dirán, profesor, ¿los delfines también tienen glándulas mamarias? ¿La ballena? Sí, tienen glándulas mamarias que van a alimentar a sus crías. Las ballenas paren a sus crías. Entonces, por eso son llamados mamíferos. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos visto acerca de la clase de los invertebrados y de los vertebrados. No olvidarnos que los animales de mayor abundancia en nuestro planeta son los invertebrados, exclusivamente del grupo de los artrópodos. Ellos presentan un exoesqueleto que puede ser una concha o un caparazón que protege a sus órganos blandos. Vamos a tener que los vertebrados tienen un esqueleto interno llamado endoesqueleto, que el conjunto de huesos forman el llamado esqueleto, siendo la estructura principal la columna vertebral. El conjunto de huesos, no te olvides que nos da flexibilidad, movimiento y nos protege. Luego hemos visto que la mayoría de los invertebrados que sufren metamorfosis, y los únicos vertebrados que sufren metamorfosis, ¿quiénes son? Los anfibios. Muy bien, chicos, entonces eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana.